A empezar, si te parece, justamente esto es de alguna manera lo que se desprende como los principales datos del comunicado que acabamos de repasar, que fue el comunicado que emitió hoy la Cámara de Industrias, que tiene que ver justamente con lo que hoy vamos a tratar de cuantificar o de alguna manera abordar, ¿sí? Pero son cosas medianamente intuitivas. En particular, esto es un relevamiento que hizo entre empresas del sector industrial. 35% de las empresas justamente está dando cuenta de que el contrabando aumentó en 2022 y en lo que va de 2023. Hay un 35% de empresas que reportan justamente una caída en ventas, son las que están en la frontera con Argentina, y un poco menos, pero igualmente un número significativo, que tiene problemas en la frontera con Brasil. Es decir, estamos justamente abordando no solamente el problema con Argentina, sino también con Brasil, porque de los dos lados tenemos un problema de encarecimiento relativo. Somos un país más caro y eso genera que haya una demanda que se está fugando y en particular está perforando la frontera con impactos que vamos a desagregar ahora en un ratito. Sí, la diferencia cambiaria es una de las principales explicaciones de este asunto, ¿no? Tal cual. Ahora sí, mira, si vamos a la segunda placa, vamos a empezar a abordar el tema de la diferencia cambiaria. Acá tenemos un indicador que en otras oportunidades hemos repasado. Esto se llama tipo de cambio real y justamente mide el grado de abaratamiento o encarecimiento de una economía en torno a otra. Así que acá estamos comparando cómo está Uruguay en relación a Argentina, que es la línea blanca, y en relación a Brasil, que es la línea verde. Cuando estamos por debajo de la línea roja, quiere decir que estamos caros en relación a esas referencias. ¿Sí? Entonces, cuando miramos las dos, efectivamente estamos caros, estamos muy caros. Fíjate que acá tenemos 23 años de datos, ¿sí? Y si miramos el nivel, estamos en los niveles, es realmente relevante el problema. Y en particular la brecha que tenemos, es decir, el último dato que tenemos a marzo de este año, marca que estamos 50% más caro que Argentina en relación al promedio histórico, es decir, en relación al promedio de este periodo, y 38% más caros en relación a Brasil. Así que acá tenemos uno de los principales indicadores que miramos a la hora de entender qué tan severos, ¿sí?, qué tan agudos son los problemas de precios relativos. Ahora, si pasamos a la siguiente placa, abordamos el mismo fenómeno, pero de una manera un poco más intuitiva. En particular, acá estamos haciendo uso de los datos que elabora la Universidad Católica, que tiene un campus en Salto, y lo que hace es medir el diferencial de precios entre Salto y Concordia. Cuando lo miramos en términos generales, lo que hace el indicador es relevar una canasta de bienes y servicios y comparar qué tan caro está de este lado en relación al otro lado del puente. Cuando miramos ese indicador agregado, sin meternos en ninguna categoría, tenemos que hoy Salto está 127% más caro que Concordia. ¿Sí? Y acá tenemos, por ejemplo, la categoría que es más relevante a la hora de la elaboración de este indicador, que es justamente los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Entonces, fíjate que en julio de 2022 tuvimos un encarecimiento de 202%, es decir, más de 200% de diferencia a unos 20 minutos. Sí, es un número importante, ¿no? Para la gente impacta, la verdad que bastante en el bolsillo y es tema de conversación, me imagino, diario de las personas que viven ahí, ¿no? En la frontera y que viajan. Totalmente. Fíjate que ya desde septiembre del 2021 salta y el promedio que hemos tenido desde ese momento hasta ahora, es decir, un periodo considerable, ha sido de 152%. Es decir, realmente acá tenemos un problema que, si vos te fijas, por ejemplo, un 25% casi de los productos que forman parte de esta canasta de alimentos y bebidas no alcohólicas tiene diferenciales de precio que están entre 200 y 300%, y hay un 7% de esos productos que tiene un diferencial de precio superior al 300%. O sea, así que acá tenemos una de las categorías principales y más sensible porque justamente estamos relevando alimentos y bebidas. Pero si ahora pasamos a la siguiente placa, tenemos otra de las categorías que forman parte del índice, en este caso es bienes y servicios diversos. Esto es como una canasta donde entra de todo un poco, y fíjate que el diferencial llegó a estar en 230 y de vuelta con un promedio también desde septiembre del año 2021 superior a 160%. Fíjate que ejemplos puntuales que a veces ayudan a anclar un poco más. 300, si querés comparar el desodorante, por ejemplo, estamos pensando que del otro lado está, o de este lado está 329% más caro. Lo mismo pasa con el shampoo, que son dos artículos que forman parte de esta categoría, que a su vez forma parte de este indicador más amplio. Y si seguimos repasando, tenemos varias categorías que tienen diferenciales de precio superior al 100%. Así que esto es parte de lo que estamos viendo ya puntualmente en el caso de Argentina, ¿sí? Entonces, si ahora vamos una placa más, lo que vamos a empezar a desentrañar es los impactos que está teniendo esto, que son variables que hemos ido abordando en otras oportunidades, pero acá estamos quedándonos con los datos para los departamentos fronterizos en ambos casos, Argentina y Brasil. Primero, hay que tener en cuenta que la pobreza en personas para Uruguay en el año 2022, para todo el país, fue del entorno de 9,9%. Y acá ya vemos los
niveles que tienen esos departamentos que son significativamente más altos que el promedio nacional. Fíjate que algunos tienen incluso el doble de pobreza de lo que tenemos a nivel país, y algo similar sucede cuando, por ejemplo, relevamos por departamento la tasa de desempleo, que a nivel país anda en torno del 8,3%, pero fíjate que tenemos registros superiores incluso al 14%. O sea, Germán, y estos argumentos aparte son los que sostienen, o parte de lo que sostienen justamente los empresarios, la Cámara de Industrias, para digamos, solicitar algunas medidas concretas, ¿no? Tal cual, esto es el reflejo de ese problema que justamente es lo que da origen a ese reclamo y que justamente tiene una afectación en la frontera que se empieza a profundizar en torno a distintas dimensiones socioeconómicas. Estamos mirando la pobreza, estamos mirando la tasa de empleo, pero si incluso vamos una placa más, ¿sí? También tenemos lo que pasa cuando analizamos, por ejemplo, cómo van cambiando las ventas a nivel de departamentos. Si ahora pasamos a la siguiente placa, lo que vamos a ver es cómo está variando el consumo formal. Esto es importante resaltar que es formal porque también nos ayuda a entender esto que señalaban del contrabando. ¿Sí? Acá solamente recogemos lo que se paga con POS porque estos datos surgen de una empresa de POS. Claro. Pero fíjate que a nivel país la caída es del entorno del 3% en el primer trimestre. Pero fíjate lo que es en Salto y Paysandú es del 22%. ¿Sí? Acá es comercio formal, por ende esto nos está hablando también del impacto que está teniendo ese aumento del contrabando producto de ese diferencial de precios. Y también cuando miramos otra variable como la informalidad o la tasa de no registro de la Seguridad Social, también tenemos una situación que cuando lo comparamos con los estándares o el promedio nacional, tenemos guarismos que están muy por encima de lo que es, en este caso sería un 20% para todo el país, pero tenemos casos con un 45% de informalidad, y estos problemas se han ido agudizando justamente a medida que se ha ido agudizando el problema de los precios relativos, que es lo que explica en particular o lo que de alguna manera viene desatando todos estos reclamos que hoy puntualmente terminan plasmados en este comunicado de la Cámara de Industrias. Bien, bueno, por aquí